Hola, bienvenidos. Les saluda Emilio Martínez. Hoy quiero compartir con ustedes un tema realmente apasionante, la inteligencia emocional. Y he querido llevar este tema hacia lo que corresponde a la formación de los líderes comerciales, en razón a que es un trabajo que vengo adelantando desde hace un buen tiempo y siento que con el tema podemos contribuir a esa formación que tanto nos preocupa, sobre todo en el concepto del desarrollo de habilidades comerciales en la formación de ese líder comercial. Hay un primer criterio que tenemos que establecer acá y es que corresponde a el eje yo, ellos, nosotros. Este eje supone e implica el conocimiento que yo tenga de mí mismo, por supuesto. Sobre la base de ese conocimiento, entrar al conocimiento de ellos, mis interlocutores, aquellas personas con las cuales interactúo de manera cotidiana, bien sea proveedores, bien sea compañeros de la organización, colaboradores de la misma empresa, o bien sea clientes y distribuidores con los que diariamente tenemos que encontrarnos, creando esa relación que estamos estableciendo allí en el nosotros. El primer punto que habla del yo corresponde a lo que se han denominado los saberes. Saber ser, saber saber, saber hacer, que conducen a un saber tener, pero que a su vez tiene una explicación a partir de lo que corresponde a los factores actitudinales del líder comercial, a los conocimientos que debe tener de su actividad productiva, profesional, y a las habilidades que debe desarrollar, que de hecho van a ser las que nos empaten con el tema de la inteligencia emocional. Los saberes, saber ser, saber saber y saber hacer, conducen al saber tener como un resultado inercial, que son los logros que como individuos y como profesionales quisiéramos poder llegar a obtener. El punto correspondiente al yo parte de una propuesta que involucra necesariamente conceptos de inteligencia emocional. Aquí estamos reseñando como mis autos. El autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, el autoconcepto y la autoestima, que recoge diferentes momentos en la línea de tiempo que nos mueve, donde tratamos de llevar al presente todas estas condiciones, reconociendo los conocimientos y experiencias de lo vivido y proyectándonos hacia un futuro con lo que queremos alcanzar, como personas, como profesionales y como funcionarios del cargo que ocupamos. El ellos alude a algo muy importante y es que nadie conquista a quien no conoce, mucho menos en un ejercicio comercial, en un ejercicio de persuasión y de negociación que pretende generar satisfactores en un criterio gana-gana, para establecer la necesidad e importancia de llevar a cabo labores de microsegmentación y tipología de clientes que más adelante nos van a permitir caracterizar a esos clientes sobre la base de varios criterios. Uno, el ciclo de vida del individuo, de los diferentes individuos que son objeto de la actividad comercial, el ciclo vital familiar, toda su condición de estado civil, soltero, casado, hasta con hijos fuera de hogar incluso, el curso de vida que ha llevado cada persona y la calidad de vida que de una u otra forma se espera o que podría aspirarse de acuerdo con sus factores socioculturales. También la formación académica tendría mucho que ver en ese punto. La meta que tenemos en ese listado es correspondiente a un ellos que se individualiza, que se personaliza a partir de criterios como el género, la edad, la escolaridad, el estado civil, la profesión, el oficio, el nivel de ingresos en primera instancia, y a partir de allí los entornos, tanto familiar, social, cultural como geográfico, en el que se mueve cada persona. Cada individuo, así visto, es entendido de una u otra manera como un ser individual, como una persona que requiere una atención muy puntual, que no podemos generalizar, aun cuando haya ciertos parámetros que nos permitan mirar tendencias de acuerdo con la variable que estemos analizando. El nosotros surge a partir de unas habilidades que estamos buscando desarrollar en el líder comercial, con 5 ejes fundamentales. El primero, el eje de la planeación; el segundo, el eje de las relaciones; el tercero, el eje de trabajo en equipo; el cuarto, el eje de la persuasión; y en quinta instancia, y de hecho el más importante, la gestión de las emociones. Así, en este marco se hace necesario construir esos referentes de la inteligencia emocional que nos van a ayudar a formar, a desarrollar esas habilidades que estamos buscando sobre el eje central de la gestión de las emociones, que definitivamente va a estar involucrando tanto mi actuar como el actuar de nuestros clientes en todos los sentidos. Es claro y es necesario entender que todas las decisiones se toman a partir de un eje emocional. La primera fuente de inspiración es Howard Gardner, con su aporte de inteligencias múltiples. He querido acompañar esta exposición con frases célebres de cada uno de los autores que vamos a estar citando, y la que corresponde a Howard Gardner precisamente habla de: podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales,
y la parte más importante, o podemos aprovechar esas diferencias. Quiero recordar que Howard Gardner trabaja varios elementos de inteligencia, se entiende que no hay una sola inteligencia, que no hay solo un coeficiente intelectual, sino que gracias a sus estudios encontramos la inteligencia lógico-matemática, la visual espacial, la inteligencia musical, la kinestésica, la naturalista y la que más nos importa en este momento, que son estas dos, que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Es importante señalar que estas dos inteligencias fueron las que llevaron a desarrollar, gracias a esa propuesta, en Mayer y Salovey, el concepto de inteligencia emocional en el momento en el cual la parte interpersonal y la parte intrapersonal nos lleva a comprender que debo ser inteligente emocionalmente y no una persona emocional, entendiendo que si soy inteligente emocionalmente, controlo racionalmente mis emociones, mientras que si soy emocional, las emociones me controlan a mí. Mayer y Salovey proponen específicamente el reconocimiento de las emociones, percibir las emociones, comprender las emociones. De entrada, la gestión de las emociones está allí planteada y utilizar las emociones para beneficio, bienestar emocional, que por supuesto nos debe integrar, y en el reconocer también las emociones del otro, dando paso a una parte muy importante que corresponde a la empatía. Llega luego Daniel Goleman sobre la inspiración que le genera Mayer y Salovey y escribe el concepto y desarrolla ampliamente, llamémoslo, comercializa el concepto de la inteligencia emocional con varios aportes muy significativos. De hecho, es la persona más visible de la inteligencia emocional en todos los ámbitos. Él señala que en un sentido muy real todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. También tiene una serie de criterios en los cuales nos reconocemos y la actividad comercial también se ejerce, y es lo que señalábamos al comienzo, ese yo y ese ellos, aquí sumados a lo que se siente y lo que se hace. El yo, con respecto a lo que yo siento, corresponde a la autoconciencia, a lo que yo hago, el autocontrol, y con respecto a los demás, lo que sienten los demás es empatía, y lo que hacen los demás son habilidades sociales. A partir de acá, Daniel Goleman también nos aporta que si no controlas tus habilidades emocionales, si no eres capaz de controlar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces no importa lo importante que sea, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Surge acá otro reconocido autor de la inteligencia emocional por la misma época en que está desarrollando la propuesta Goleman y todos estos autores que son autores recientes, que corresponde a Erwin Baron. Este autor, este psicólogo, maneja una serie de elementos, una propuesta bien interesante que la ubica en este modelo MHS, Multi-Health Systems, y desarrolla un quiz, el EQI 2.0, sobre el cual construye 15 variables sobre 5 tópicos, integrando todos los aportes de la inteligencia emocional de una manera muy interesante, que ha sido de pronto la más validada científicamente, en la medida en que cada uno de los ítems tiene su propio test, su propia valoración. El bloque de la percepción de sí mismo, la expresión de sí mismo, retoma los elementos de lo interpersonal, la toma de decisiones y el control del estrés, cada uno de ellos con 3 puntos que corresponden a las 15 variables que están analizando desde el modelo MHS. Más adelante viene Mark Brackett, este es un docente, un investigador de Yale, que desarrolla el método Ruler, y este método específicamente es un anagrama que implica el reconocimiento, el entendimiento, el etiquetar las emociones, el expresar las emociones y el regular las emociones, que como todos sabemos es un término que ha venido haciendo mucho espacio en cuanto a la inteligencia emocional, la educación emocional y la regulación emocional. Mark Brackett hace algo muy, muy brillante desde mi punto de vista, que es este medidor emocional que recoge todas las categorías, la amplia posibilidad de las emociones, muy de la mano, muy cercano a lo que vimos en algún momento en la rueda de emociones de Plutchik. Sin embargo, en la percepción de la rueda del medidor emocional de Brackett, se puede ser un poco más práctico, si se quiere, en la medida en que retoma lo que Salovey y Mayer ya mencionaban en la carga de energía de las emociones y en la agradabilidad o desagradabilidad de una emoción, sobrellevando otro punto que señala que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son
elementos que deben ser interpretados para configurar los sentimientos y más adelante los estados de ánimo. Sobre esta base y sobre este criterio surge también en Latinoamérica una serie de autores muy importantes, como este que tenemos allí, que se llama Stanislav Barrak, un neurobiólogo, autor de diferentes libros que quieren hacer legible todo lo que aportan las neurociencias en un entorno de cambio desde la persona, que bien puede ser aprovechado, por supuesto, en la gestión profesional de todos nosotros. En ese marco, la gestión de las emociones acude a otros autores reconocidos, Paul Ekman, que hace un análisis de toda la expresión verbal y no verbal de las emociones y también identifica las emociones comunes a todo el planeta Tierra. Paul Ekman hace un estudio con diferentes culturas en diferentes latitudes e identifica marcadores que le permiten tipificar a cualquier persona en los estados de ánimo de su interlocutor, volviendo al marco de la empatía y también las habilidades sociales que ya hemos mencionado. Paul Ekman señala que las emociones cambian la forma en que vemos el mundo y cómo interpretamos las acciones de los demás, lo cual se ha demostrado que es muy cierto porque la carga emocional que tenemos, una tristeza nos hace ver las cosas de forma diferente, o la alegría nos hace ver las cosas de forma diferente, llevando a otro nivel, por así decirlo, este tipo de aportes de la neurociencia y la inteligencia emocional. A propósito de los aportes de las neurociencias, voy a hacer un rápido recorrido de algunos de los fundamentos que muchos autores tomaron. Ya hoy por hoy sabemos que pueden tener elementos de revisión estos conceptos, pero en su momento dieron peso y dieron piso a los aportes de estos autores. Uno de los aportes más significativos es el concepto del cerebro triuno, que arranca con el cerebro reptiliano, luego el cerebro límbico de los mamíferos y luego el córtex, señalando que entre el reptiliano y el límbico están generándose las emociones fundamentalmente, lo cual tiene mucha cosa cierta, y la parte racional, la parte del córtex frontal, que ya es la que aterriza un poco las emociones y las logra controlar de una u otra manera. En este punto también tiene su momento lo que corresponde al concepto de los hemisferios cerebrales, entendiendo que el hemisferio derecho, donde están todos los elementos de intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, las percepciones que estamos allí estableciendo, van en contraposición a lo que se suponía que era la única responsabilidad del hemisferio izquierdo, razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, entendiendo a su vez lo que ya hemos insistido, que las nuevas técnicas de valoración neurológica, como los tomógrafos, como los elementos de electromagnetismo con que se miden hoy las cargas eléctricas y las reacciones del cerebro, han permitido ver que las funciones son un poco más integrales y han llevado el concepto del conectoma, que de entrada es el concepto más avanzado. No obstante lo anterior, es entendible que cada lóbulo cerebral tiene también sus funciones, las cuales han sido ampliamente estudiadas. Y de aquí yo quiero resaltar fundamentalmente la magnitud de los estudios que se han establecido de cómo los circuitos neuronales también dan paso a la neurogénesis y a otros criterios que nos permiten evolucionar y tener procesos de aprendizaje continuo aún hasta el momento de la muerte, literalmente. Tiene un peso especial el sistema límbico, y dentro del sistema límbico, en todo lo que corresponde a las emociones, la amígdala, como parte clave de la regulación y de generación de estas reacciones emocionales que estábamos señalando hasta ese momento. También me llama la atención el ejercicio que habla de este filtro neurológico, que es el sistema de activación reticular, que nos permite focalizar la atención en algún tipo de tópico, tema que nosotros queremos ver. Si quisiéramos llevarlo al caso del ejercicio comercial, podría entenderse que miráramos las reacciones gestuales, verbales, corporales de los clientes y a partir de allí tener lecturas de sus comportamientos o sus intenciones de compra en un momento determinado. Juega también otro papel importante desde la neurociencia el sistema simpático y el parasimpático en todas estas actividades, por las acciones y las reacciones que se suscitan también a partir de toda la neuroquímica del cerebro, todas las condiciones que están vinculando los neurotransmisores y los componentes hormonales que de una u otra forma van a generar toda la parte de somatización también de las emociones que ya hemos señalado. Aquí es importante resaltar algunos aportes significativos que vienen de las neurociencias, de pronto los más relevantes, y las neuronas espejo en un estudio que determina el equipo de Giacomo Rizzolatti, donde se establece que hay un tipo de neuronas que recrean el comportamiento de los demás y generan y conducen a esos criterios de empatía
que tanto son necesarios en el desarrollo de la comunicación humana y en el relacionamiento humano. Por consecuencia, en el relacionamiento que establecemos entre el asesor comercial y el cliente en todos los escenarios de la interacción con ellos. Rizzolatti propone que estas neuronas, no propone, determina que estas neuronas espejo son capaces no solo de activarse cuando ven realizar una acción, sino también de reconocer la intención de aquel que la realiza, de manera tal que las personas puedan empatizar con sus pensamientos y sus sentimientos. Ha habido estudios más recientes, Ruth Feldman establecía toda la importancia desde la teoría del apego, desde los conceptos de apego, desde temprana edad, incluso desde antes de nacer, como parte importante de de desarrollo emocional vinculado desde las neuronas espejos, las cargas emocionales y los elementos de sincronización emocional que se dan de la madre a los hijos y también del padre a los hijos. Otro aporte importantísimo lo hace Antonio Damasio con los marcadores somáticos. Y aquí él propone que el entender la diferencia entre las emociones y sentimientos ha eliminado la barrera para poder investigar la naturaleza de los afectos. Damasio tiene muy buenas propuestas, tiene una abundante literatura, por supuesto, y recoge elementos en esta visualización que habla de cómo se evoluciona hacia las emociones y los sentimientos de acuerdo con la carga emocional, en emociones, y sentimientos, la carga racional que esto nos deriva. Aparece también otro personaje, otro autor, que es Francisco Rubia. Este es un psicólogo, neuropsicólogo español, que muy de la mano del aporte que establece Bateson, juega con un concepto que también ha hecho muy buena carrera, que es la teoría de la mente, jugando con la capacidad de anticipar pensamientos, sentimientos, emociones, creencias e intenciones de los demás, y sin duda todo el aporte que ha tenido a la supervivencia misma del ser humano, como lo decía, sobre la base del aporte de Gregory Bateson, que señala que toda experiencia es subjetiva porque está determinada por el comportamiento del individuo. Hay otro autor que hay que citar, que es de origen mexicano, que es Jaime Romano, y señala que si bien los pensamientos son importantes, es aún más importante la parte emocional, y muchas de las decisiones que tomamos en la vida son emocionales. Romano tiene un valor agregado, para decirlo de alguna manera, y es que hace una base de neuromarketing, de una base que se toma para mercadeo y para ventas, que es la neuropirámide de Romano, haciendo un recorrido desde la parte atencional, que se refiere inicialmente al sistema de activación reticular, la activación sensorial, la emoción, el conocimiento, la cognición, los reguladores de la acción y la acción como tal, en unos pasos que, por supuesto, han tenido validación científica y han sido aportantes para nuestro ejercicio. Viene el gran sensei, Daniel Kahneman, psicólogo y economista, ganador del Premio Nobel en el año 2002, que hace una serie de aportes significativísimos en esta articulación de psicología y economía, cuando señala, entre otras cosas, la inteligencia no es solo la capacidad de razonar, sino también la capacidad de encontrar material relevante en la memoria y enfocar la atención cuando se necesita. Pero más allá de eso, establece una serie de aportes muy significativos en su libro Pensar rápido, pensar despacio, que están hablando fundamentalmente de los sesgos y la heurística cognitiva en torno a los procesos de toma de decisión en cualquier evento, que para el caso nuestro llevaremos a los aportes de la toma de decisión de carácter económico, muy aportados, muy analizados también desde la psicología y comportamiento del consumidor. Considero que con estos criterios es más que suficiente para ir abonando hacia las bases conceptuales y pragmáticas que buscamos para formar ese líder comercial exitoso. Muchas gracias.